La obra de los ejércitos de Elio Rosero nos permite acercarnos a la historia de Colombia desde otra perspectiva, en este caso como la perspectiva fantasiosa y literaria. Asimismo, nos permite empatizar con las víctimas porque nos muestra desde ese punto de vista lo que es vivir en un conflicto armado que hoy en día sigue azotando a Colombia. Sin embargo, podemos también ver ciertos rasgos característicos de cosas que se ligan al conflicto armado, pero que se ven presentes en cualquier ámbito de nuestra sociedad, como es el machismo, el cual se vio reflejado en el protagonista hacia las mujeres, que aunque ha sido uno de los principales protagonistas en el conflicto armado de Colombia, también sigue presente en nuestra historia y en nuestro día a día. Evelio Rosero nació en 1958, el 20 de marzo, en la ciudad de Bogotá. Vivió durante su infancia en San Juan del Pasto y realizó sus estudios de comunicación social y periodismo en Bogotá en la Universidad del Externado. La carrera literaria del Rosero comenzó cuando él empezó a publicar sus cuentos en las lecturas dominicales del periódico El Tiempo y en el magazine dominical del periódico El Espectador. Rosero es famoso por sus grandes obras como lo son Los Ejércitos, Mateo Solo, La Carroza de Bolívar, Juliana los mira y demás obras literarias. Es gracias a sus grandes obras literarias que Rosero es ganador de múltiples premios, como lo fue en 1976 en el Premio Nacional del Cuento o el Premio Iberoamericano del Libro de Cuentos en el 82. También fue ganador del Premio Internacional de la Novela Breve en el 82. Y finalmente, en 1992 y en 2006 fue ganador del Premio Nacional de Literatura en la categoría de Cuentos para Niños. Bueno, Los Ejércitos de Evelio Rosero es una obra protagonizada por Ismael, un ex profesor, el cual vive en el pueblo de San José junto a su esposa Otilia, y que en un comienzo empieza a relatarnos lo que ha sido de su vida, la manera en que conoció a Otilia. También el autor nos permite ver un poquito anécdotas del propio Ismael, las cuales pues, nos permiten conocer un poquito más quién es y cuál es el contexto que lo rodea. Este comienzo del libro es cálido, me parece que es un comienzo el cual nos permite familiarizarnos con los personajes, con el pueblo, con la vida de Ismael. Sin embargo, pues es un comienzo que no permite aún saber qué es lo que va a ocurrir en el pueblo de San José y cuál es la verdadera intención de Rosero cuando escribió este libro. Pues a lo largo de la historia empiezan a desarrollarse eventos dentro de los relatos que nos hace Ismael, los cuales hacen clara referencia al conflicto armado y al contexto sociopolítico que ha afectado a Colombia a lo largo de su historia. Este relato pasa de ser una historia pueblerina, cálida y agradable para el lector, como venía mencionándolo, y se convierte en un relato que ya no atrae por esa calidez, sino más bien por la intriga, por el dolor, por no saber qué va a pasar en San José. Resulta que, bueno, dentro de los elementos del conflicto armado que aparecen, eh, San José termina siendo un pueblo azotado por confrontaciones entre el ejército colombiano y las guerrillas y los grupos paramilitares también, los cuales no son explícitamente mencionados por Ismael dentro del relato. Hace falta tener una idea sobre este conflicto para entender o atrapar esas pistas que deja el propio protagonista y que le permiten al lector saber de qué se trata esa situación. Eh, bueno, y conforme va pasando la novela, la historia de Rosero, eh, como venía mencionando, cada vez va tomando más fuerza
eh, este, estos acontecimientos y estos hechos eh, bélicos y violentos. Y el libro termina tratándose de eso, de cómo Ismael va a contarnos una cruda realidad y una cruda historia sobre un pueblo que fue sumergido dentro de la violencia de un conflicto político, de un conflicto social que, que realmente le hizo mucho daño a Colombia. Tras una lectura profunda de los ejércitos, podemos analizar que esta producción literaria, en comparación con otras que hablen de tópicos similares, equivalentes, esta no es catártica, es decir, se aterriza en una naturalización del conflicto. Este es un texto que está cargado con una poca emotividad personal que hace que se muestre en algunas partes como frívolo e impersonal. El texto tiene demasiados sucesos que podrían dar pie a una catarsis, que se hable durante páginas o capítulos enteros sobre esto. Sin embargo, acá muchos sucesos son pasados bastante rápido. Y un claro ejemplo de esto sucede cuando Ismael recuerda los comentarios que su esposa Otilia le hacía cada vez que corrían las noticias en el pueblo de la infinita lista de muertos, y Otilia le decía, deja que viva el que viva y que muera el que muera, tú no te metas. Lo que hace ver que todo el conflicto en el pueblo se ha vuelto parte de la cotidianidad, y en realidad eso deja de ser tan trascendente en la vida de los personajes o las personas de este pueblo. Al adentrarnos al estilo de narración del autor, nos damos cuenta que la historia está narrada en prosa sobria. Esto lo podemos entender como un rasgo general de la literatura realista, que muestra un estilo sencillo, claro y exacto, y que permite que el lector se acerque de una manera sutil y precisa mediante diálogos que se van a adaptar al índole de las personas, con el uso de hablas populares, estilos coloquiales. Incluso puede haber adición de vulgarismos que van a lograr reflejar fielmente la historia sin hacer que los lectores se vean inmersos en una terminología académica que pueda dificultar la lectura y que pueda alejar lo relatado en el texto de la realidad que en serio se está contando. Es evidente para todos los lectores los contrastes que se ven a lo largo de la historia entre el erotismo y la violencia. El autor decide comenzar su novela con un tono de sensualidad y de goce de la vida que representa la inocencia de la naturaleza, resalta las frutas, las flores, los animales, la belleza del cuerpo femenino que es exhibido al desnudo como una especie de jardín de las delicias y que se exhibe como una tentación para este personaje principal Ismael, pero que todo esto se va a ir desgastando conforme avanza la historia y se da una posición a todo esto que se muestra como el desenfreno de la guerra, donde prevalece el exterminio, la profanación del amor y el placer, donde todo se vuelve violencia y muerte. Creo que es clara la necesidad de Evelio Rosero de abrirle los ojos al mundo respecto a los contrastes sociales, económicos y políticos que se encuentran en distintos rincones de la sociedad, con el propósito de sensibilizar esa mirada indiferente del resto del país. Tal como se muestra en la novela, las principales ciudades colombianas que son nombradas en algunos fragmentos del texto suelen verse lejanas, suelen verse que cuando las personas tienen que emigrar hacia ellas va a implicar semanas, incluso meses, y no solamente el autor decide mostrarlas como lejanas por su ubicación geográfica, sino por lo ajenas que estas ciudades se encuentran al conflicto. Muchas veces es mencionado por el protagonista, quien observa la mirada indolente de los periodistas que llegaban a ese campo de guerra, pero que solo buscaban una noticia sensacionalista, como él mencionaba, o una foto conmovedora, pero en realidad no hay un verdadero interés por contribuir, sino por frívolamente cumplir con su deber de mostrar esa noticia sensacionalista o esa foto conmovedora.
Esto va de la mano con que la novela logra exponer un fiel reflejo de todas las infamias que no se presentan ni en la televisión ni en los periódicos, sino que se encuentran tras una gran fachada que el país esconde. Y Evelio Rosero busca que la literatura no sea ajena a este fenómeno social que se ha manifestado a lo largo de la historia colombiana, en donde el gran problema son los robos en la capital de Colombia, pero se deja detrás de una fachada todo lo que sucede en estos pueblos abandonados históricamente. Y aunque la guerra se haya normalizado en estos territorios, es fuerte la intención del autor de exponer una crítica frente a la incompetencia de las intervenciones estatales que simplemente a falta de acción al respecto hace que la única solución de las personas que habitan estos pueblos sea abandonar su casa, dejar todo atrás y empacar lo que puedan en una maleta, si es que la maleta llega con ellos hasta su destino, que el destino es simplemente donde se puedan ubicar y donde puedan subsistir. Cuando intentamos aterrizar esta historia geográficamente en Colombia, nos damos cuenta que, si bien es cierto, esta novela está relatada eh, desde el pueblo rural de San José, Colombia, no podemos en sí aterrizar a una locación geográfica exacta, ya que estamos hablando de un lugar ficcional. Eh, Podemos analizar que San José se puede interpretar como cualquier pueblo colombiano que haya estado inmiscuido en la guerra, en el desplazamiento forzado, en las masacres, en la barbarie en todas sus formas, y Rosero logra transmitir esta analogía con un pueblo imaginario que es San José a través de diferentes referentes culturales y tradicionales que fácilmente pueden ser reconocidos por sus lectores y que podemos encajarlos perfectamente en cualquier pueblo de Colombia que cumpla con esta situación sin que sea necesariamente uno en particular. No es ajeno para los lectores las referencias que se presentan a lo largo del texto, tales como el sicariato, el narcotráfico, el paramilitarismo, el niño que es reclutado para la guerra, la guerrilla, la bala perdida, los cultivos de coca, la niña que es secuestrada antes de nacer, el secuestro extorsivo, la mujer que es víctima de abuso sexual y que es convertida en un trofeo de guerra, las minas, el desplazado, la falta de alimentos y transporte, los corredores que dividen el territorio nacional y muchos más referentes que el autor decide emplear para que el lector fácilmente se pueda ubicar en Colombia en una de sus épocas más violentas y en que pueda aterrizar a todo ese resumen que Evelio Rosero intenta hacer acerca de esos años que se traducen en mucha barbarie para el país. Es de resaltar el esfuerzo del autor de excluir toda clase de conceptualismos acerca de la historia colombiana. Los ejércitos muestra un análisis literario de los efectos de la guerra, pero sin adentrarse en la abstracta red de acontecimientos históricos. Es decir, es una novela que no busca excluir a ninguna clase de público, aunque presente una temática profundamente política. Esto nunca está en primer plano de manera explícita. Es decir, hay poca discusión ideológica o pronunciamiento sobre el significado histórico de la guerra o de la legitimidad de los propósitos de la guerrilla o de los paramilitares. No hay tanto una postura ni un relato secuencial con fechas, con nombres reales de los acontecimientos en Colombia, sino que busca que sea comunicado de una manera agradable para los lectores y que no se necesite un conocimiento base para poder disfrutar lo que el autor quiere compartir. Otro argumento que podemos encontrar dentro del texto es que por encima de la pura simbolización de la guerra, Rosero representa el estado mental, la forma de sentir y la manera como los colombianos viven la guerra. Esto se ve con mayor intensidad desde la segunda mitad del texto, cuando se empieza a dar pistas del deterioro físico y mental del profesor, tal como un proceso de desmoronamiento. Y esto es porque el texto no está narrado simplemente en una primera persona, sino que permite que el lector se sienta dentro de la conciencia del personaje. Podemos, como lectores,
ver, escuchar, sentir todos los pensamientos que pasan por la mente de este personaje y sentirse más cercanos a la Por historia. lo anterior, claramente se evidencia la importancia y prioridad que se le debe dar a las víctimas, en vez de solo discutir que actor armado hizo más daño. Esto nos lleva a preguntarnos por qué no importa quiénes sean los ejércitos, porque evidentemente todos violentaron a la población civil, aportaron al dolor y sufrimiento de los damnificados. Por lo mismo, no se debe defender a ninguno de estos por tener menos números en las cifras de masacres, desapariciones o desplazamientos causados, porque todos tienen responsabilidad en estos actos. Por eso no importa qué ejército afectó más que otro. Por tal razón, estamos de acuerdo con que asuman su responsabilidad y paguen por sus actos, pues lo correcto es que respondan ante la justicia y sobre todo ante sus víctimas directas. Ellos y ellas tienen una deuda con todo el pueblo colombiano, pues destruyeron todo lo que reflejara vida. Esto contribuyó a la decadencia del país en todos los aspectos, de los cuales aún no se recupera, pues tanta sangre y lágrimas derramadas no se pueden reparar de la noche a la mañana. Sin dejar a un lado la responsabilidad que han tenido los diferentes gobiernos a lo largo de esta guerra, hay que resaltar que esta se volvió un negocio que seguramente a los padres de la patria no les convenga acabar, mientras que el pueblo muere, porque para ellos todo está bajo control y no hay de qué preocuparnos. Pero, ¿será eso cierto? Pues los ejércitos es un instrumento para hallar la respuesta, que brinda algunas herramientas para conocer un poco el conflicto armado en Colombia, ya que escatima ciertos puntos importantes a mencionar más detalladamente en la historia, los cuales no debería el autor presumir que se sobreentienden como todo lo que debió pasar Eusebito en su secuestro y demás personajes. Sin embargo, lo importante del texto es que da a conocer en general lo que vivieron las víctimas mediante un relato ficticio. Por eso es recomendable si el lector busca ponerse en contexto frente a lo que ha estado sometida Colombia por más de 50 años. Aún así, como pueblo colombiano no podemos perder la esperanza que nos ha caracterizado al enfrentar todas las adversidades que hemos pasado como país para poder construir un futuro mejor, donde se respete la vida, la seguridad o la justicia, teniendo en cuenta que el cambio siempre empezará por uno mismo. Desde mi perspectiva, es impecable como Rosero toma el pueblo de Ismael como ejemplo para demostrarle a los lectores lo que es la realidad colombiana en varios pueblos, y demuestra la ignorancia que se da a conocer por medio de la soledad de todas estas personas y la soledad de Ismael en el momento en el que está buscando Otilia. Se puede evidenciar la soledad que realmente sienten las personas al no tener realmente la seguridad que debería proveer el Estado en este tipo de situaciones. En mi opinión personal, pues recomendaría muchísimo esta novela, ya que da a conocer una enseñanza histórica y demuestra una realidad sobre la ausencia del Estado en este tipo de situaciones sobre el conflicto armado, donde el antagonista no es únicamente la guerrilla o los paramilitares, o siendo estos los soldados a los que Rosero se refería, sino también la responsabilidad del Estado. Y pues genera una conciencia fuerte en los lectores sobre las violaciones de los derechos humanos y sobre la realidad del país, empezando por la ignorancia que el gobierno tenía ante el pueblo de San José, el cual, como se dijo anteriormente, representa a varios pueblos colombianos que sufrieron la ausencia del Estado, la intervención del Estado y la ignorancia de la población colombiana. En cuanto a si me gustó el libro y si lo recomendaría, me parece que es un libro maravilloso en el sentido que logra conectar perfectamente con el lector. Despierta sensibilidad y empatía, y la manera de narrar la historia hace sentir compasión y demuestra lo duro que ha sido el proceso de Colombia hacia la búsqueda de paz. Recomiendo este libro porque se puede conectar con la realidad sin necesidad de leer las impactantes noticias. Demuestra que la literatura es capaz de mostrar más allá de lo fantástico. Bueno, y si el libro es recomendable o no es recomendable, debo confesar que es un libro que me gustó muchísimo, pero es importante mencionar que es un libro que no es para todas las personas. Es un libro muy difícil de leer, es difícil de terminar y es un libro que por todo el contexto y por toda la historia y por todo lo que representa va a ser
muy, muy, muy fuerte para quien quiera leérselo. Por ende, si usted es una persona que está interesada en leer sobre la historia de Colombia, en entender un poquito ese conflicto armado y en tener una historia una novela que le retrate lo que es la violencia en este país, pues es un libro para usted. Te recomiendo leer Los ejércitos de Belio Rosero. Este es un libro que te permitirá adentrarte en la historia colombiana desde una perspectiva que nunca nos han contado y que no puede quedarse escondida por más tiempo.